legalidad. Una receta clara y fácil de preparar, con leyes, sabores y mucho más. Te explicamos el derecho sin complicación. Cocina al derecho. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de Cocina al Derecho, un programa diferente, un programa en el que estamos de celebración, estamos celebrando el segundo aniversario de Cocina al Derecho y hoy me encuentro desde el Hotel Almirante Cartagena. Es un hotel que es el anfitrión de este evento, nos está patrocinando este espacio para tener un invitado de lujo que creo que no tiene ni siquiera que presentarse, es uno de los juristas penalistas más reconocidos del país, es el doctor Iván Cancino González, con quien vamos a hablar hoy de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Le cuento que muchas personas me habían solicitado que usted estuviera acá y para mí es un gusto tenerlo hoy. No, el gusto es para mí, Joana. Estos espacios fomentan el amor a muchas cosas que son trascendentales en la vida de uno. Primero, la comunicación, el uso correcto, adecuado, hermoso, divertido de las redes. Lo segundo, la cocina, que es obviamente un sitio, por lo menos en mi casa, es donde hacemos todas las tertulias de familia, los amigos también los reunimos en torno a la cocina y por supuesto el derecho. Entonces, qué más alegría que me hayas invitado al aniversario, qué más alegría que estar en este hotel y en una ciudad tan hermosa e histórica como Cartagena. Claro, doctor. Y bueno, también usted tiene un reto hoy, porque hoy vamos a estar cocinando con el doctor Iván. Va a hacer 3 recetas. Me cuentan que es experto en cocina y hoy va a deleitar al público que nos está acompañando hoy. Sí, lo mío es la alta cocina, pero algo también podemos hacer de pizza. Me encanta. Doctor, le cuento que este programa también es diferente porque fueron las mismas personas, nuestros seguidores, quienes formularon las preguntas para usted. Voy a iniciar con la primera y es ¿por qué considera que la responsabilidad penal de los funcionarios públicos sigue siendo uno de los temas más sensibles en el derecho penal colombiano? Claro, mira, yo tengo el gusto de haber creado cuando estuve en una universidad de Bogotá como decano, la única especialización en penal que es dirigida a eso. Se llama régimen penal de los servidores públicos. Es un tema que me ha apasionado mucho por dos cosas. Colombia tiene unos grandes índices de corrupción, eso es cierto, pero también es más alta la percepción de lo que en realidad sucede. Por eso, ser servidor público en Colombia es una profesión peligro. Hay muchas personas muy buenas en cargos públicos, pero hay muchas que no llegan, porque cualquier error ya le presumen el dolo. Entonces tú llegas de una vida tranquila, quieres hacer un servicio por el país y te cae la Contraloría, te cae la Fiscalía, te cae la Procuraduría, te investigan 10 años para después encontrar que no hiciste absolutamente nada. Entonces la gente no le gusta. De tal manera que ese es un primer espacio. Hay corrupción, pero la percepción es mayor de la que realmente hay y yo creo que hay que proteger a los buenos ciudadanos. Desafortunadamente, como hay esa corrupción y lo más importante en un país donde el principal empleador es el Estado, pues el derecho penal tiene que intervenir para proteger el uso de los recursos públicos. Eso es cierto y la percepción de la ciudadanía en el común cuando uno conversa realmente es triste porque no se espera mucho de los funcionarios públicos, están muy estigmatizados y así como dice usted, pueden haber personas que lo hacen bien y que cumplen con lo que se debe y otras que no. También le pregunto, doctor, ¿cómo definiría usted la delgada línea entre el error administrativo y una conducta penalmente relevante? Claro, yo creo que hay un término que está de moda en lo probatorio que se puede utilizar para todo, que es la corroboración periférica. Eso para mí aplicaría para todos los conceptos. Tú tienes que mirar muchas cosas. El grado de preparación de la persona que está en el cargo público. Las personas que lo rodean, es decir, que haya nombrado en lo técnico, en lo financiero, en lo económico, en lo jurídico a personas idóneas y capaces. Tercero, el nivel de trabajo que tenga esa persona dentro de su cargo público. El principio de confianza. Entonces, si tú ves una persona que era una persona humilde, no tenía quinto de primaria, pero puso una carnicería en el pueblo, y la llevó a hacer un gran negocio y la gente lo quería y lo eligen alcalde, pues esa persona no le puedes exigir que en un curso de 8 horas en la EAN o en la ESAP rápidamente sea experto en contratación. ¿Qué le puedes exigir a él? ¿De quién se rodea? Así es. De un experto abogado, un experto técnico, un experto jurídico y que lo que le presentaron a él le hubiera parecido razonablemente correcto. Pero si tú eres doctor en Harvard en Derecho, tienes especialización en Derecho contractual,
y además tienes unos asesores muy idóneos, pues la línea del error se va a ir reduciendo y acercando a un dolo al menos eventual o a una culpa dependiendo del cuidado o no que tú tuviste en la contratación. Hay errores de bulto que pues obviamente están muy cerca del dolo, pero hay otros de una línea muy milimétrica que la justicia desafortunadamente para calmar el clamor popular casi siempre busca encontrar un dolo o una responsabilidad penal. En términos generales, doctor, ¿usted cómo percibe la justicia actual? No, a mí la justicia colombiana me parece una justicia sana, es decir, por lo menos seguimos viviendo en democracia, la mayoría de cosas se pueden corregir o en una segunda instancia o desafortunadamente a veces con el uso de una acción de tutela por vías de hecho, algunas cosas llegan en Internos. casación o en grado de consulta dependiendo de la responsabilidad que hay. Ahora, el mayor defecto de la justicia colombiana, le digo con todo cariño, y con todo respeto, es la percepción que tienen los funcionarios que cuando uno habla de impedimentos, recusaciones, conflictos de intereses o independencia, ellos lo asocian con corrupción. Entonces no se declaran impedidos, no ven los conflictos de interés porque piensan que eso es corrupción. No, eso es una herramienta que le da la ley a ellos para que sean independientes e imparciales. Y eso nos lleva a otro punto que no les gusta a los funcionarios. Yo cuando hablo de eso, incluso en una conferencia hace poquito en Montería se me pararon 3 funcionarios de muy alto rango y se me fueron, porque yo lo que digo es, Colombia es un país donde hay un alto porcentaje de personas que están en provisionalidad. Sí. Y las personas que están en profesionalidad no tienen la independencia y la tranquilidad para fallar, a veces pensando qué puede decir la persona de arriba. No, que hay controles, que hay... No, si a ti te nombró alguien, hay un pequeño tufo de agradecimiento, hay como que preguntar de pronto si es por esta vía o no es la vía, no de mala fe, no dolosamente, es el instinto normal de un colombiano. De tal manera que la primera falla que yo que veo que hay que corregir es esa. ¿Cómo se corrige? Con concursos. Sí, ahí entro yo con el concurso de méritos, la convocatoria 27, que aún no han seleccionado a los Y Joana, jueces y mira, magistrados. mira el problema que hay ahí, porque entonces ahí aparece La a la colombiana. provisionalidad la están No alargando. solo alargarla, sino que, ¿qué es lo que sucede en otros países? En España, por ejemplo, la oposición para una cátedra universitaria o para un cargo público es un examen de conocimiento. Tú sacaste la mayor nota, entras, pero en Colombia, ¿cómo hacemos para mezclar eso? Entonces, no es el que más saque, sino además después se inventan una entrevista para que sea el que yo quiero, equiparando. Tú sacaste 90, eres el mejor, pero el que yo quería sacó 80. ¿Cómo lo equiparo? En la entrevista a ti te pongo 40, al que yo quiero le pongo 60, un criterio subjetivo, y entonces no llegan los mejores a los cargos. Entonces, cuando seamos un país serio y sólido en carrera, en estabilidad, yo creo que la justicia va a ser absolutamente clara, pero yo sí confío en el sistema judicial Bueno, colombiano. Lo critico mucho porque tiene que haber una voz crítica, pero a mí me parece un sistema sólido. perfecto, doctor. Me preguntan en su experiencia, ¿ha cambiado la percepción social frente a la corrupción o seguimos normalizando ciertos comportamientos? No, dos cosas que quiero insistir. Nosotros seguimos normalizando ciertos comportamientos. Pero la percepción de la corrupción, por el contrario, crece y crece porque es un país dividido. Como es un país dividido políticamente, la gente cree que la solución es el derecho penal. Entonces, ¿cómo te legitiman a ti? Desafortunadamente volvimos a los homicidios, a cuando te mataban, ¿no? Pero también te quitan moralmente. ¿Y cómo hacen para aniquilarte moralmente, decirte corrupto? ¿Cómo te dicen corrupto? Te meten cuatro denuncias penales, 4 disciplinarios, 3 fiscales, 3 titulares, pones a 8 influencers a hablar mal de ti y te acaban. De tal manera que eso también ha influido mucho a crear una percepción errada de lo que es la corrupción. Y lo otro que es supremamente difícil y complicado, que nosotros somos muy cositeros en muchas cosas, ¿no? Aquí lo que se debe cuidar es el erario, que no se pierda el dinero, pero te voy a poner un ejemplo muy claro de lo que yo considero que no debe ser delito. Tú y yo nos ponemos de acuerdo, nos coludimos para ganarnos un contrato y yo me lo gano, pero la obra queda perfecta. No tuve una adición de tiempo, no tuve una adición de presupuesto. La obra está perfecta, perfecta. Y aún así me meten un delito, que es el 410A.
Ah, para eso está la superintendencia que me sanciona administrativa o disciplinariamente. O el interés indebido en la contratación. Eso tampoco debería ser delito. Hay países donde tú puedes contratar a tu hermano, pero tiene que quedar la obra perfecta. Y si tu hermano es el mejor arquitecto, ¿por qué no lo vas a poder contratar? Sí. De tal manera que yo creo que sí hay que hacer algunas revisiones, que yo sé que es un sacudón para lo que el país tiene en su cabeza, pero sí tenemos que hacer mucha evaluación de esos delitos contra la administración pública en sede de contrato estatal. ¿Y cree que en algún momento podríamos llegar a eso? Porque es que ahí hay un tema muy importante y es el tema de inversión, de presupuesto y de que se está cumpliendo con lo que se pactó, ¿cierto? Claro, pero es que es por supuesto, es decir, si tú miras y te lo digo no con ningún orgullo, por el contrario, desde que yo me gradué en el 99, el otro día alguien en X puso una lista de los grandes desfalcos al país y yo creo que yo he tenido participación como defensa en el 95% de esos casos y pues la ecuación es la misma, es decir, tienen que construir 10 casas. De esas 10 casas, el primer contrato solo construyen 5, pero hay que construir las 10. Entonces vuelven y adicionan el presupuesto. De las 5 que faltan, construyen 2, faltan 3 y así se te va alargando. Es decir, Colombia es un país muy rico porque las obras ahí se siguen haciendo, pero una cosa que valía 100.000 termina valiendo 180.000 y la gente lo que pide es 20, 30 años de cárcel. No, yo creo que hay que tener una cárcel eficaz, efectiva, pero sobre todo que las obras se cumplan. ¿Qué es lo que le duele al corrupto? El dinero. Hay que perseguir el dinero. Un corrupto es corrupto, ¿por qué? Porque quiere ganar dinero, comprar cosas con dinero mal habido y además público. Entonces yo creo que más que penas de 30, 40, 50 años, tú tienes que lograr penas efectivas y multas, pero multas no en el sentido de que vayan para la administración de justicia, sino una reinversión Sí. en los recursos del Estado. Eso yo creo que es algo que nos falta todavía muy fuerte. Desde el derecho comparado, ¿usted conoce algún país que haya modificado esos aspectos que usted está nombrando actualmente? Claro, mira, en los países occidentales que no son de América Latina, la corrupción es muy poca. Yo le digo a mucha gente en mis conferencias que si usted quiere mirar el nivel de desarrollo de un país, no mire el PIB, no mire el ingreso mínimo, mire el Código Penal. Nosotros tenemos delitos de peculado, por ejemplo, que pueden llegar a 28, 30 años de cárcel. Ah, ¿porque somos muy estrictos? No, porque se roban mucho la plata y creen que poniendo 30 años no va a pasar. Sigue pasando. Sí. España, la malversación, que es el peculado, tiene una pena 8 años, 9 años. ¿Por qué? ¿Porque son muy suaves? No, porque hay una cultura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que crear desde la familia, desde el colegio? Cultura de cuidar lo público. Y eso hay ciudades que ya lo ven. Tú ves ciudades muy limpias y Sí. eso ya es mucho. Hay otras ciudades que el ciudadano le importa y va botando el papel en la calle, no le importa recoger lo que hace el perro. Desde esa cultura se va creando también esa cultura de corrupción en un momento dado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí, claro, hay países que han ido a grandes extremos. Yo no comparto, por ejemplo, el fenómeno Bukele, no me gusta. Para allá iba yo. No me gusta ese fenómeno, ni el que tuvo Singapur, que sacan, no, no me gusta eso. Pero yo creo que con valores, con educación, con propuestas de empleo, de salud pública y entendiendo que el derecho penal no soluciona los problemas de un país, podremos hacer una cosa a 20, 30 años. Yo no creo que antes lo logremos de reducir esas tasas de corrupción y de pérdidas del erario que tanto nos afecta el bolsillo en los impuestos. Me gusta mucho este espacio que estoy teniendo con usted porque lleva a la reflexión y finalmente también nos lleva a pensar que la educación cumple un papel fundamental Por y supuesto. conocer el derecho penal desde todas sus aristas, que cuando una persona llegue a ser un funcionario público como el que he explicado usted ahorita, que no tiene la formación en Harvard, pero es una persona que llegó, entonces poder también como nutrirla a través de la educación. Me parece muy importante. Usted como decano me imagino que también considera lo mismo cuando estuvo pues Claro, allá en no, lo que nos por contaba. supuesto, uno tiene que tratar de educar eh, desde las cosas mínimas, porque esas son las personas que después van a llegar a manejar el dinero. El problema de Colombia, ¿cuál es también? Y aquí viene otra de las propuestas que a mí me ha generado también mucha resistencia. Yo defiendo el voto obligatorio. El voto obligatorio no para siempre, pero sí tiene que haber unos 3 o 4 periodos, porque es una realidad que en Colombia el voto se compra todavía. Sí, Se compra para una consulta de jóvenes políticos, se compra para unas consultas internas. sí. Entonces, las cuentas que hace la gente, mire, yo necesito para ser senador más o menos 60.000 votos, en algunas partes puede valer 30.000, 50.000, en otras 100.000 pesos el voto.
Sí, claro, porque yo necesito 70.000 votos. Pero si el voto se hace obligatorio, tú necesitarías más o menos 500.000 o 600.000 votos para ser senador. No hay dinero que compre eso, no lo puedes comprar. Entonces, ¿por qué no les gusta a los congresistas una reforma del voto obligatorio? Claro, hay mucha gente muy importante que lo explica desde la parte histórica y constitucional, pero otros se cubren de eso para proteger ese clientelismo. Entonces al Congreso no llegan las personas que realmente hacen unos debates fuertes, sólidos, que Que proponen ley aporta. necesariamente. Esos son los del voto de opinión, que son muy pocos, pero hay mucha maquinaria que llega. La gente dice, pero ¿por qué el esposo o la hermana de este que fue condenado por corrupción llegó? Porque ya tiene la maquinaria. Muchas veces limpia, otras veces no. Si tú impones 4 o 5 periodos el voto obligatorio, yo prometo que esa compra de votos se tiene un retroceso absoluto. ¿Y por qué se protege el erario? Porque ¿cómo compras el voto? ¿Cómo pagas el voto que se compró? Con contratación. Y es que ahí es cuando también se ve en riesgo la democracia. Mucho. Entonces, mi hija está en sexto Ujú. y ella me preguntaba, ¿tú crees en la democracia? Me costó responderle. Claro. Sí, no sé, ¿usted cree en la democracia? No, yo soy un defensor de la democracia, pero no el concepto antiguo, porque Ujú. la democracia pues fue muy importante en Grecia y en otros países, pero era una democracia selectiva. Y a las generaciones nuevas se les olvida ver que los derechos de demócrata, de democracia absoluta son muy, muy pequeños. Es decir, la gente mira, por ejemplo, el fenómeno nazi en Alemania, en Europa, donde los judíos no podían ser presidentes de empresas, no podían tener empresas, no podían votar, etcétera, mientras en Estados Unidos estaba la apartheid. O sea, no era solamente en Europa, aquí lo mismo, los negros no podían entrar al mismo baño, al mismo restaurante, y las mujeres no podían votar, pero estamos hablando de una cosa que pasó hace 60, 70 años. No estamos hablando de una cosa que pasó hace 500, 400 años. Hoy todavía estamos discutiendo si las parejas del mismo sexo pueden casarse o si pueden adoptar o si tienen derecho a la pensión la pareja del mismo sexo. Sí, eso es Entonces estamos todavía muy lejos de eso y la democracia poco a poco va llegando y hay fórmulas que tienen que darse para ir igualando. Yo creo en la democracia, me parece que es la mejor forma de organizarse. Muchos defectos, sí, corregirlos, estamos en el camino y obviamente que ese camino no es fácil. Sí, sería bueno ver ya materializado, ver otros escenarios para yo responderle a mi hija, pero totalmente de acuerdo. Doctor, otra pregunta que hace nuestro público que dejó para ustedes, ¿qué papel juega el ejemplo en el ejercicio de lo público? Más o menos ya lo hablamos, un funcionario debe tener un estándar penal más alto que un ciudadano del común. Claro, mi esposa tiene una frase que no me acuerdo muy bien, pero la parte esencial sí es, ¿no? Las palabras se van, pero el ejemplo educa, el ejemplo hace, ¿no? O sea, tú ves mucha gente hablando y hablando y hablando y hablando, pero realmente lo que vale es el ejemplo. Hace unos días murió Acevedo, el fundador de ASEP, ¿no? Sí. Y él dejó muchas enseñanzas. Cuando se dieron cuenta que existía, pues, a él le preguntaban, bueno, pero ¿usted le molesta que la gente entre a su fábrica? Le dice, a mí no me molesta la competencia. Yo los dejo que entren y que miren lo que yo hago y si lo hacen mejor, maravilloso, pero yo sé lo que hago. Le preguntaron otra cosa, ¿usted da consejos? Y el señor decía, yo consejos no doy por una sencilla razón, porque si doy el consejo y sale mal, entonces el malo soy yo. Sí. No, yo cuento mi experiencia de vida. De tal manera que yo creo que el servidor público sí tiene que dar el ejemplo. El servidor público, por ejemplo, en el Ejecutivo, tiene que ser una persona que esté en las calles, que convoque a la gente, que la escuche. No quiero poner ejemplos porque Sí. estamos en una época política, pero también tiene que ser una persona que ejecute, ¿no? Ujú. No tiene que haber tenido experiencia en lo público. El país es una empresa Sí. y el empresario cuida lo suyo. De tal manera que ahí está. Es decir, a un empresario privado no le gusta que se le roben lo que está produciendo, no le gusta que no produzcan. Bueno, el país es exactamente lo mismo. Debería quitarse ese clientelismo. Yo alguna vez me preguntaron, ¿pero usted tiene algún problema en que nombren al amigo de? No, yo no tengo ningún problema en que nombren al amigo de, al hermano de, desde que sea capaz y desde que sea más capaz que otro.
Es que ahí está Pedro Pérez, sí, pero es el hermano del ministro, sí, pero ¿hay alguien mejor que Pedro Pérez? No, entonces no tiene problema. ¿Hay 10 mejor que Pedro Pérez? No puede estar Pedro Pérez. El problema no es la familiaridad, sino la capacidad de producir, de tal manera que yo creo que el ejemplo de los servidores públicos sí tiene que servir mucho, entendiendo que también se equivocan, que son seres humanos y que tú también tienes que valorar esas circunstancias que pueden llegar a caer en un error, ¿no? En una equivocación y mirar cómo la afrontan. Ujú. Perfecto, doctor. Doctor, bueno, ya vamos a pasar a una parte como más refrescante del programa después de todo ese contexto que usted nos dio y esas respuestas tan interesantes que, como le decía, llevan a reflexión. Ujú. Para usted, ¿qué plato lo lleva a pensar en el derecho penal? Uy, Un no, plato. mucho. Sí. A mí me lleva a pensar en el derecho penal y te voy a explicar por qué el ajiaco con jugo de curúa y unas empanaditas que venden en la Puerta Falsa en Bogotá, un restaurante muy famoso del centro, perdón la publicidad gratuita, que eran de arequipe, rellenas de arequipe rallado con coco. Y te voy a decir por qué. Porque eso era lo que yo me sentaba a comer con mi papá. Entonces lo recuerdo mucho porque en la casa el almuerzo que más recuerdo yo con él de muchos días, no solo del fin de semana, era ajiaco con jugo de curúa. Nosotros teníamos en la casa mata de curúa, mata de mora y mata de hierbabuena. Sí. Entonces el jugo de curúa era muy fácil porque era sacar la curúa y hacerlo. Y a mi papá le gustaba como buen bogotano el ajiaco, entonces me recuerda mucho. Y en la oficina del centro donde la tenía, yo le heredé lo dulcero, somos muy dulceros. Y siempre recuerdo que de todos los dulces que él llevaba, compraba una bolsa de empanadas. La primera vez la gente decía, uy, pero esa empanada de carne de pollo, no pruébela. Y era una empanada que hacían en la Puerta Falsa, que era de arequipe, relleno de arequipe rallado con coco. Entonces, eso me recuerda absolutamente a mi papá y para mí mi papá lo fue todo, obviamente con mi mamá, pero mi papá pues le debo todo, lo recuerdo todos los días y eso me recuerda, esa comida me recuerda al derecho penal. Perfecto, doctor. Bueno, un libro para recomendar no tiene que ser derecho penal. No, mira, el autor, perdóname el apellido, se llama Los 79 cuadrados. Michael es un libro para niños, para adolescentes. Sí. Yo lo leí hace mucho tiempo, me lo regaló mi papá y mi mamá. Creo que en ese momento la editorial era Alfaguara. Y es un muchacho que era muy problemático. Comete una infracción y al frente tiene un señor ya retirado. Y el señor retirado le dice, venga, trabaja conmigo y le voy a enseñar muchas cosas. Y lo pone a hacer unos cuadrados en el pasto con un fin específico. No se los voy a contar porque quiero que lo lean, que lo Sí, busquen. no, spoiler. Entonces tiene una noción que es como el corolario de lo que hemos hablado. Es cómo prevenir que un muchacho difícil se vuelva delincuente. Y cómo ponen a un muchacho adolescente complicado con un viejo gruñón pensionado a que entre los dos crezcan. El muchacho a darle otra vez la alegría y la espontaneidad al jubilado y el jubilado gruñón a enseñarle disciplina, paciencia y legalidad a ese muchacho. Es mi libro preferido. em, Acá lo vamos a Tiene anotar una para que lo lea. enseñanza muy grande. Apenas llegue a mi casa a Bogotá, le saco la foto para que la publiques. Perfecto. Es un libro maravilloso que lo leo por lo menos cada 2 años desde que tengo 10. Perfecto, doctor. Una película que tiene que ver todo estudiante de derecho. No. Yo no podría resumirte una, pero sí, sí varias. Mira, yo creo que un ejemplo de procesal, de lo que es el derecho procesal, hay dos. Los muchachos de la calle, que es una película con Robert De Niro, con Brad Pitt, con Dustin Hoffman, con Kevin Bacon, Millie, se me olvida la protagonista femenina maravillosa también, Millie algo, donde te enseñan muchas cosas. Ahí tú entiendes el porqué de lo sociológico del delito de unos muchachos que fueron violados cuando eran niños, después cometen un delito ya con sus castigadores y cómo hay un encubrimiento frente a esa situación. Es un libro que te pone a ti los valores como abogado muy fuertes. Es decir, yo creo que si tú ves esa película y estás de parte de los detenidos, vas a ser un buen abogado defensor. Sí. Y la otra, que es maravillosa, es Mi Primo Vino con Marisa Tomei, con el de Karate Kid y con Joe Pesci.
La parte de los interrogatorios de cómo se hacen y la parte donde ella es interrogada como testigo técnico, no como perito, es maravilloso. O sea, tú vas a aprender 100. Y ahora, la última que también es, no sé cómo es que se llama en español, creo que se llama Squire. Ayúdenme que se puede. ¿Cómo se llama la coreana en español? El sinuoso camino del derecho. Cada capítulo es una obra de arte. Se la recomiendo mucho esa serie ahorita también en Netflix. Te puedo decir 1000, Sí. pero por el tiempo te resumo que esas tres para mí son fabulosas. No, doctor, me siento mal porque no las conocía, pero acá vamos a tomar nota para que las personas que están viendo el programa de hoy puedan conocerlas. Bueno, doctor, acá es cocinando y hablando de derecho. Claro, Estamos hablando de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos y yo le comentaba que este programa también es diferente porque las preguntas no las formule yo, sino que las hizo el público. Tienen una pregunta para usted y es desde su visión penalista, ¿qué vacíos normativos o jurisprudenciales persisten en la persecución de los delitos? bueno, yo creo que vacíos no hay. La legislación colombiana es maravillosa, es perfecta. Tú coges una constitución colombiana, un código colombiano, la ley 80 y la encuentras perfecta. Tú se la llevas a un europeo, a un noruego y eso dicen, no, qué maravilla. El problema es que eso es una partitura de Beethoven interpretada por Chris Valencia sin autotune. Ahí es donde está el problema de nosotros. La ley es perfecta. ¿Qué le puedes agregar o quitar? Yo creo que todo está escrito. El tema es de aplicarla como es, de que miremos las normas como son, y yo creo que no necesitamos ninguna norma nueva. Todo está escrito, es voluntad de todas las partes aplicarla. Doctor, dicen por acá, ¿cree que las sanciones actuales son suficientes para prevenir la corrupción? Claro, estamos de sobra. Todas las sanciones que tú quieras están penas altas. El problema es eficacia en las sanciones. Y lo que yo te digo, yo en clase le pongo el siguiente escenario a una persona, chef, también para que usted lo tenga claro. Uno de los grandes problemas de Cartagena, por ejemplo, es el mercado basurto. Otro de los grandes problemas de Cartagena es la inundación que se nos presenta aquí en las vías. Y entonces sacamos a licitación la construcción de alcantarillado y absolutamente todo, ¿sí? Pero la persona que se ganó se queda con la plata, la inundación sigue, ¿no es cierto? Y la plata se va. ¿Usted se sentiría tranquilo con que la persona se pase 20 años en la cárcel y no devuelva la plata? ¿O que pase 4 o 5 años en una cárcel y devuelva el dinero? Yo creo que la segunda opción es la que es, ¿no? Porque Sí. una persona, 20 años, acepto cargos, me dan 10, lo cumplo con 6 ¿Qué negocio? y me sale como a 1.500 millones el año, lo saco, perfecto. Pero si me dicen, no, 4 años, o si no, se mama 20 efectivos si no devuelve la plata, no, yo creo que nosotros tenemos que buscar es el dinero. Y hay otro punto, Joana y Chef y querido público, que es muy importante. Aquí hay multas que tú ves, multas de 10.000 millones de pesos. Nadie las paga, se insolventan. Las multas tienen que ser efectivas de acuerdo a tu declaración de renta para que la gente las pague, eso entre al erario de la administración y sirva. Es decir, yo no hago nada con una cosa en la pared que diga debe 10.000 millones y no lo voy a pagar. Si tú a una persona le dice, oiga, le voy a imponer una multa de 100 millones, que si además la paga, le voy a dar un permiso de 72 horas o otra cosa, la gente la paga. Entonces nosotros tenemos que empezar es a recuperar el dinero de los colombianos. Eso es muy, muy, muy importante porque para todo, mire, las familias colombianas para hacer esta delicia tienen que comprar mango, tienen que comprar aguacate, Cebolla. platanitos, cebollas. Y el dinero dónde está, lo tengo que lograr. Entonces es igual el erario. Yo para construir una buena cosa necesito pavimento, retroexcavadora, personal y eso vale. Entonces yo necesito recuperar el dinero. Doctor, gracias por estar en este espacio, por enseñarnos, por contribuir también al derecho penal, por toda la labor que usted hace. Espero tenerlo en muchos aniversarios de Cocina al Derecho. Seré muy feliz de acompañarte y ojalá cumplamos 10, 20, 30 años con este programa que es muy útil, como te lo dije, muy importante y contribuye a muchas cosas para los jóvenes y también obviamente para los abogados ya formados y veteranos porque hay que prepararse siempre y escuchar y aprender estos espacios siempre es muy emocionante. Gracias, doctor.